Una de las preguntas que más llegan es ¿por qué la humanidad está en el árbol de la ciencia del bien y del mal y no en el árbol de la vida? En el sentido de que, bueno, si Elohim es tan perfecto, ¿por qué no estamos en el árbol de la vida? Hay algo que falló. Entonces aquí es interesante hacer un poquito de recuerdo de nuestra historia. Dijimos ayer que Adán fue creado y puesto en un jardín de delicias, ni más ni menos, y recibía permanentemente la luz de Elohim. Imaginémonos ya ese estado, totalmente recibiendo toda la luz todo el día. Su vida era todo plenitud. Es decir, Adán fue creado como una vasija para recibir la luz del Creador. Su deseo de recibir muy grande. Pero ¿qué pasó? Un día se sintió tan lleno de luz que surgió en él el deseo de compartir la luz de la misma manera en que Elohim comparte la luz, de la misma manera en que Elohim lo hacía con él. Entonces se tuvo esa experiencia de estar tan repleto de esta luz que quiso él compartirla. Eso se llama en la Kabbalah, ese sentimiento, el pan de la vergüenza, que es cuando les ha pasado, ¿cierto? Cuando uno recibe y dice, bueno, pero ¿qué puedo dar yo? Que llega de repente uno a sentirse mal de estar recibiendo tanto y no dar algo. Eso se llama el pan de la vergüenza. Bueno, ya a Adán le pasó eso. En algún momento ese sentimiento afloró en él y dijo, yo también quiero dar. Quiero, igual que mi padre, quiero dar la luz. Entonces, ¿qué hizo Adán? Le pidió a Elohim la posibilidad de compartir la luz y no solo de recibirla. Elohim accedió, pero le dio a Adán la libertad para que pudiera elegir recibir la luz y compartirla con los demás. O sea, la petición de Adán de querer compartir la luz trajo como consecuencia para él la libertad, para que teniendo esa libertad él pudiese elegir entre... O sea, ¿qué podía elegir Adán? Elegir por la luz, elegir recibir la luz y compartirla con los demás. Esa era la idea. Entonces, bien, le dijo Elohim, ahí ya tienes tu libertad, pero para que la libertad la puedas ejercer, Elohim entonces permitió en la creación el adversario. El adversario es lo que está codificado como el Satán, o en términos modernos, el ego. Entonces Elohim permitió que apareciera esta energía, este adversario, para seducir a Adán, para que lo impulsara a desconectarse de la luz, a no recibir la luz. Gracias, Lunita. Es decir, o para desconectarse o para recibir la luz, pero sin compartirla. Es decir, para ir generando esta energía de egoísmo. Eso es lo que se llama el Satán. Sin la acción de este oponente, que actúa en la mente como el ego, el ser humano no podía ejercer su libertad. El problema fue que el Satán salió más astuto que Adán. Entonces lo sedujo hasta un momento en que se produce este cortocircuito relatado en el Bereshit, en el Génesis,
que se llama la caída de Adán. Entonces, el Satán lo seduce a Adán a través de la mentira. Recordemos que todo lo que viene del Satán es mentira. Eso es lo más dramático de todo, que uno le está haciendo caso a las insinuaciones del ego, que son todo mentira. Todo lo que plantea es una ilusión, una falsa ilusión. Y después, cuando uno finalmente hace lo contrario al ego y le hace caso a Elohim, dice: ¿cómo es posible que yo haya estado haciendo esas cosas si eran tan absurdas? Pero en ese momento el ego la presenta de tal manera racional y lógica que uno compra su insinuación. Entonces, el ser humano, influenciado por el ego, se desconectó de la luz, se corrompió. Pensó Adán que podía cultivar y cuidar el jardín asesorado por el ego. Ahí fue muy mala esa decisión. Contrató a muy mal asesor y empezó a cultivar el jardín del Edén, entonces asesorado por el ego, y olvidó uno de los principios fundamentales de la Kabbalah. Pensemos que Adán tenía el conocimiento. Se le olvidó que la libertad se le había dado para recibir la luz y para compartirla con los demás. Y comenzó a usar su libertad para satisfacer sus propios deseos egoístas. Y así Adán, nosotros, la humanidad, en vez de cultivar y cuidar y comer del árbol de la vida, cultivó, cuidó y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Podríamos decir, hasta ahora seguimos comiendo de él. De esa forma, el ser humano, desconectado del Creador y por lo tanto sin luz, dejó de contemplar la perfección de la creación de Elohim y empezó a contemplar la falsa creación del ego y su lógica. Quiero hacer un paréntesis y les sugiero puedan ver o leer sobre el transhumanismo. Esta ideología que está tratando de crear un ser humano perfecto desde la lógica del ego. Porque hay una perfección desde el ego y está la perfección de Elohim. Elohim creó al ser humano perfecto. Hoy día se está tratando de crear un ser humano perfecto desde la lógica del ego, como si Elohim no hubiese sabido crear un ser humano. Entonces estaba diciendo que Adán, desconectado, cambió su contemplación de la perfección de Elohim a la perfección del ego. La codicia del dinero para tener más de lo que necesita. El deseo de la imagen para ser adorado por los demás. Y el deseo de poder controlar y ser servido por los demás deslumbró a Adán. Y ese fue el origen de la salida de Adán del jardín de las delicias de Elohim. Y desde ese momento comenzó la creación del mundo del Adán caído. Porque recordemos que el ser humano, aunque esté caído, tiene el poder de crear. Y de hecho hemos creado un mundo no cimentado en Elohim. Este es el mundo que experimentamos cotidianamente con nuestros sentidos. Por eso suena como absurdo para el ego cuando la sabiduría de la Kabbalah dice:
la creación de Elohim es perfecta. Y como veíamos ayer y comentábamos, la lógica del ego dice: ¿de qué perfección me hablas tú? El mundo que veo no tiene nada perfecto. El mundo está con pandemia, con recesión, con hambre, con miseria, con guerras, con niños maltratados y abusados, con gobiernos corruptos, con grupos de poder que controlan las masas, con masas inconscientes que repiten los panfletos ideológicos sin reflexionarlo, con el aire y el agua contaminados, con la naturaleza devastada y con una humanidad que construye una sociedad cada vez más alejada de las leyes de Elohim que rigen el universo. ¿Dónde está la perfección ahí? Y aquí vamos a entrar en un concepto que es muy profundo. Todo eso que mencioné es cierto. Es cosa de abrir los ojos y ver. Toda esa corrupción es cierta, pero no es verdad. Hay que recordar y diferenciar lo cierto de la verdad. No todo lo cierto es verdad. La verdad corresponde a Elohim. Lo cierto corresponde al ego. Es cierto que hay pandemia y que enferma y muere la gente. Pero no es verdad que el virus sea más poderoso que el sistema inmunológico. Es cierto que hay pandemia, pero no es verdad que el virus sea más poderoso que el sistema inmunológico creado por Elohim. La verdad es que el ser humano conectado con Elohim y con su árbol de la vida activado no tiene por qué enfermar. Es cierto que hay pobreza y miseria, pero no es verdad que Elohim así lo quiere. La verdad es que la abundancia está disponible para todos, si es que se vive de acuerdo a las leyes divinas de la abundancia. Es cierto que hay niños y personas maltratadas y abusadas, pero no es verdad que Elohim así lo quiera. La verdad es que en el ser humano, la verdad es que el ser humano es capaz de amar a su prójimo como a sí mismo, pero elige no hacerlo. Es cierto que nos equivocamos muchas veces, pero esa no es la verdad. La verdad es que somos potencialmente perfectos, como el Padre es perfecto, perfectos como Yeshua es perfecto, pero no creemos en esa perfección. Es cierto que hay gobiernos corruptos y grupos de poder que controlan las masas, pero esa no es la verdad de Elohim. La verdad es que si cada uno de nosotros quiere, puede eliminar toda la corrupción de su corazón y con eso eliminar toda la corrupción y la delincuencia de la sociedad. Eso es una verdad. Es cierto que hay guerras, pero esa no es la verdad de Elohim. La verdad es que cada persona tiene en su corazón de perdonar a su prójimo. Tiene en su corazón la capacidad de elegir perdonar a su prójimo. Y si lo hace, se terminan todas las guerras del mundo. Lo cierto que vemos con nuestros ojos es solo una capa de la realidad.
la capa superficial, la capa no original, la capa alternativa, la capa de mala calidad, la capa mentirosa del ego. Lo cierto no es la verdad. El problema es que el ego nos hace creer que lo cierto es la verdad. Y cuando uno cree que lo cierto es la verdad, entra la desesperanza y cree que ya no hay nada más que hacer. Porque a pesar de que nuestra lógica y que todos nuestros sentidos nos digan que eso es cierto, eso es lo cierto de los sentidos. Aún existe otra capa de la realidad que está oculta a nuestro sentido. Está oculta a nuestra conciencia mental inferior. Esa otra capa que permea esta realidad es la perfección de Elohim. La capa de la perfección de Elohim sigue intacta. Esa capa está esperando que Adán haga teshuvá, vuelva a su creador y transforme este mundo en el jardín de delicias que lo está esperando. Este es nuestro trabajo en este momento de nuestra historia, de la historia de la humanidad, no solamente de la historia personal, de nuestra historia humana. Si logramos darnos cuenta de que lo cierto de los sentidos no es la verdad, que la verdad es Elohim, que la verdad está intacta, que Yeshua es la verdad, es decir, ese modelo de ser humano es la verdad, vamos a poder transformar esta sociedad. ¿Cuál es la estrategia del ego? Que uno crea que lo cierto entonces es la verdad, y como eso cierto es tan oscuro lo que vemos en general, la mayoría de las personas puede entrar en una desesperanza, en una depresión y en un estado de automático, decir, bueno, esto ya no tiene vuelta y no hay nada más que hacer. Esto tiene que ver con Hod en el sentido de que la verdad perfecta de Elohim, la gloria de Elohim que está resonando en su creación, sigue intacta. Cuando uno entra en las aguas de Hod, logra ver la verdad que está ni siquiera mucho más allá. Esa verdad está permeando esta realidad, solamente hay que ir a buscarla. Eso tiene que ver con Hod, ver lo que está también más allá. Esto lo pueden aplicar cada uno a su vida. Yo hice la reflexión más a nivel mundial, pero cada uno puede tomar esto y decir, bueno, esto que yo estoy viendo acá, esto cierto, es cierto, estoy enfermo, es cierto que estoy enfermo, pero esa no es mi verdad, no es la verdad de Elohim. Cuando hablo de la verdad es la esencia, lo que Él creó, lo que salió de su mente. El ser humano perfecto es nuestra verdad. Todo lo que no esté armonizado con eso, no es la verdad. Cuando uno está deprimido, enfermo, egoísta, eso no es la verdad. Eso puede ser cierto, pero no es la verdad. Por eso es tan importante. Cuando Yeshua dice yo soy la verdad, significa que Él es lo que el ser humano es en esencia. Por eso nosotros lo miramos a Él, porque Él es la verdad. Esa es mi verdad. No solamente la de Él, es mi verdad, tu verdad, lo que tú eres. Eso es Yeshua. El jardín del Edén es la verdad, no este mundo. Por eso lo cierto no es la verdad. Entonces, ¿nosotros podemos cambiar el destino de nuestro país? Sí, totalmente. Totalmente.
un gobernante responde energéticamente a lo que es el país. Eso significa que si queremos tener un gobernante virtuoso, tenemos que ser virtuosos nosotros primero como pueblo. Todavía la gente cree que cambia las constituciones o cambia la derecha por la izquierda y cambia el país. Si eso no existe, eso es otra ilusión del ego. Salvo que la constitución que cambia, o el gobierno que cambia, o el sistema que cambia, sea constituido y fundamentado en Elohim. Todo el resto es una ilusión. Entonces, ¿qué te dice la Cábala? Por supuesto que un pueblo puede levantar un gobernante que tenga el corazón de Elohim, que tenga el corazón de Yeshua. ¿Qué es lo que hace un pueblo? Un pueblo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Está enviando permanentemente luz a su gente que pueda gobernar, para que Elohim levante desde ese país a una persona que tenga el corazón de Elohim, a un gobierno que se fundamente en él, a una constitución que se gobierne en él. Eso lo tiene que hacer el pueblo espiritual, que después va a votar y a elegir a alguien. Entonces sí se puede, pero parte por el cambio del corazón. No tiene que ver con la derecha, la izquierda o el centro. Al vivir en un bajo nivel de conciencia, ¿no reconocemos ni buscamos la verdad y nos confundimos con lo cierto? Exactamente. Porque lo cierto es cierto para los sentidos. Si yo estoy enfermo, es cierto que estoy enfermo. Pero, ¿es verdad que yo fui creado para estar enfermo? No, no es verdad. Entonces, esa es la diferencia. Cuando el nivel de conciencia baja, ¿qué ocurre? Cuando baja el nivel de conciencia significa que la mente se desconecta de la luz. Cuando la mente se desconecta de la luz, está en oscuridad. Cuando está en oscuridad, entonces solamente va a ver lo que llamábamos ayer la realidad inmediata. Y en esa realidad inmediata, claro, tú dices, bueno, estoy enfermo. Estoy enfermo, sí, es cierto, estoy enfermo. Ahí tienes que apelar a tu verdad. ¿Qué es lo que te sana a ti? ¿Qué es lo que te sana a ti? ¿Te sana el remedio? ¿Te sana la vacuna? ¿Qué es lo que te sana? Te sana tu verdad, la imagen y semejanza de Elohim que está en ti. Eso te sana. Otro puede ser una ayuda para el 1%, sí, puede ser. Pero lo que te sana realmente es tu verdad. Lo que Elohim hizo contigo cuando te creó a ti. ¿Qué es lo que tenía en su mente? Te tenía sana. De hecho, tu verdad, escuchar con atención esto que voy a decir. Cuando estás enfermo, tu verdad está sana. Está en un mundo que se llama el mundo de Briá. Tú ahí estás sana. ¿Dónde vas a buscar la sanación? A ese mundo. Pero si sigo buscando la solución de la sanación en este mundo físico, no me voy a conectar con la verdad de Elohim. No digo que ya, tómese su remedio si quiere, pero su verdad no es que el remedio lo va a sanar. Su verdad es que fuiste creada para no estar enferma. Ese es el tema. Ese es el tema. Es que fuimos creados para ser perfectos. Esa es la verdad. Mientras no asumamos esa verdad, mientras no creamos esa verdad, vamos a vivir en lo cierto. Y lo cierto solamente es lo inmediato.